Adéntrate en los pasillos históricos de la Casa Rosada, donde se habla de un susurro misterioso que llena las salas en las noches. Su suave y enigmático murmullo parece traer conversaciones de épocas pasadas a la vida. ¿Qué secretos y eventos históricos aguardan en las sombras de este icónico edificio? El susurro en la Casa Rosada, voces del pasado. En el corazón de Buenos Aires, donde la historia y la política se entrelazan en una danza eterna, se erige un edificio emblemático que ha sido testigo de los acontecimientos más importantes de Argentina, la Casa Rosada. Esta majestuosa mansión de color rosa pálido se encuentra en la Plaza de Mayo y ha sido el centro del poder político del país durante décadas. Sin embargo, detrás de su fachada imponente y sus salones llenos de historia, se oculta una leyenda misteriosa y aterradora, la leyenda del susurro en la Casa Rosada. Esta historia, que se teje con suspenso, intriga y terror, nos lleva a los oscuros pasillos y salas de este icónico edificio, revelando los oscuros secretos que acechan en sus muros y corredores en las noches. La Casa Rosada, cuyo nombre oficial es la Casa de Gobierno, ha sido el epicentro del poder político de Argentina desde su construcción en el siglo XIX. Este edificio histórico ha albergado a numerosos presidentes y líderes de la nación a lo largo de los años y ha sido testigo de momentos cruciales en la historia argentina, desde la independencia hasta las luchas políticas y sociales que han definido el curso del país. A medida que los años pasaron y los presidentes se sucedieron en el cargo, comenzaron a circular historias sobre un fenómeno misterioso que ocurría en la Casa Rosada durante las noches. Se decía que en las horas en que la oscuridad envolvía el edificio y la tranquilidad reinaba en sus salones vacíos, un susurro suave y enigmático se hacía presente. El susurro se deslizaba por los pasillos y las salas, como si fueran conversaciones de épocas pasadas que aún resonaban en el tiempo. El primer informe documentado sobre el susurro en la Casa Rosada se remonta a la presidencia de Hipólito Yrigoyen en la década de 1910. Se cuenta que Yrigoyen, un presidente popular y reformista, solía trabajar hasta tarde en su despacho en la Casa Rosada, dedicando largas horas a la gestión del país. Sin embargo, durante sus noches de trabajo solitario, comenzó a escuchar el susurro por primera vez. Las palabras que llegaban a sus oídos eran ininteligibles en su mayoría, como si estuvieran en un idioma desconocido o fueran un eco del pasado. A veces, las voces parecían hablar sobre política y decisiones cruciales para la nación, en otras ocasiones, eran conversaciones más personales y emotivas. El presidente Yrigoyen, desconcertado por el fenómeno, intentó descubrir su origen, pero siempre llegaba a un callejón sin salida. A medida que pasaba el tiempo, el susurro en la Casa Rosada se hizo más pronunciado y comenzó a afectar a otros presidentes que ocuparon el cargo. Los líderes políticos de Argentina, sin importar su afiliación o ideología, compartían historias similares de susurros nocturnos que llenaban los pasillos y las habitaciones de la mansión presidencial. Algunos presidentes afirmaban que el susurro los mantenía despiertos por la noche, mientras que otros sentían que las voces se mezclaban con sus pensamientos y decisiones políticas. Uno de los incidentes más notorios relacionados con el susurro ocurrió durante la presidencia de Juan Domingo Perón en la década de 1940. Perón, un líder carismático y controvertido, estaba en medio de una serie de reformas políticas y sociales que sacudieron a Argentina. Durante una noche particularmente tormentosa, mientras se encontraba en su despacho presidencial, Perón afirmó haber escuchado el susurro más claro y definido que jamás había oído. Las voces hablaban de intrigas políticas, conspiraciones y decisiones que cambiarían el rumbo de la historia argentina. Perón, que ya era un hombre acostumbrado a la presión política, se sintió abrumado por la intensidad de las conversaciones que llenaban la habitación.
Buscó en vano la fuente de los susurros, pero no pudo encontrar ninguna explicación lógica para su presencia. El incidente dejó a Perón profundamente perturbado y lo llevó a tomar decisiones políticas que sorprendieron a sus aliados y enemigos por igual. Algunos afirmaron que las voces en su cabeza habían influido en sus acciones, mientras que otros sostenían que había perdido la cordura. La historia de la experiencia de Perón con el susurro en la Casa Rosada se convirtió en una leyenda dentro de los círculos políticos de Argentina y generó un aura de misterio en torno a la mansión presidencial. Con el tiempo, los informes sobre el susurro en la Casa Rosada se multiplicaron y se convirtieron en una parte integral de la cultura política y social de Argentina. Los pasillos y salas de la Casa Rosada se llenaron de historias de presidentes, ministros y funcionarios que habían escuchado las voces en las noches. Algunos afirmaban que las conversaciones eran sobre conspiraciones políticas y secretos oscuros, mientras que otros creían que eran ecos del pasado que recordaban momentos decisivos en la historia argentina. La presencia constante del susurro en la Casa Rosada creó una atmósfera de inquietud en el edificio, y muchos se preguntaban si las voces pertenecían a los espíritus de líderes y figuras políticas del pasado que aún vagaban por sus pasillos. La leyenda del susurro se convirtió en parte de la identidad de la Casa Rosada, una característica misteriosa que la hacía única entre los edificios gubernamentales del mundo. A medida que Argentina pasaba por periodos de agitación política y cambios de liderazgo, el susurro en la Casa Rosada seguía siendo una constante. Incluso los presidentes que intentaron ignorarlo o suprimirlo no lograron detener el misterioso fenómeno. Se convirtió en una parte inextricable de la vida política argentina, como si el edificio mismo estuviera imbuido de las voces y los susurros del pasado. La leyenda del susurro en la Casa Rosada es un recordatorio de que la historia y la política a menudo van de la mano, y que los edificios que albergan el poder político pueden tener secretos y misterios que desafían la comprensión humana. ¿Te atreverías a visitar la Casa Rosada en una noche oscura y escuchar el susurro por ti mismo? La respuesta podría llevarte a un viaje en el tiempo a través de los momentos cruciales de la historia argentina o sumergirte en un mundo de intriga y terror que desafiará tus creencias sobre la realidad y la percepción. Descubre este enigma histórico en Akumu no Kai. Suscríbete para no perderte futuras investigaciones, comparte tus impresiones en los comentarios y desafía tus conocimientos compartiendo esta historia con otros amantes de lo paranormal.